Dubai. Teoma, la red de mercadeo número 1 en el Perú. Bien, continuamos aquí en Espacio Libre, como siempre, a través de UCI Noticias, y en esta oportunidad para hablar de un tema complicado porque tiene que ver con un asunto primero de discriminación, tiene que ver también con un asunto de defensa de derechos laborales y en general tiene que ver con un asunto de atentar contra el bienestar de las personas. Estamos con Maribel Rondón, ella es periodista, ha sido trabajadora del área de prensa del Congreso de la República y está con nosotros para contarnos más adelante de un caso bastante difícil que tiene que ver con ella. Ella sufre de un cáncer y esta habría sido una de las razones por las cuales fue despedida del Congreso de la República por la administración fujimorista. Maribel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero invitarte a ver una nota que ha preparado nuestro equipo de producción a propósito de este caso y que hace también un pequeño resumen de lo que ha venido sucediendo en esta situación, y luego de ello procedemos a conversar y entender y tener más claro también el panorama respecto a este caso. Claro que sí. Adelante entonces con la nota preparada por el equipo respecto a este caso de Maribel Rondón y su despido del Congreso de la República. El Perú ingresa a una nueva era y con ella nace un canal inteligente. Desde este momento y con un solo clic lo llevaremos al corazón de la noticia. Con verdad, objetividad e independencia. Somos UCI, un canal inteligente, tu mejor fuente informativa. A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo. Maribel Rondón, ex trabajadora del Congreso de la República, nos cuenta a UCI Noticias su denuncia acerca de su mala experiencia y despido en el área de comunicaciones del Parlamento. En el 2013 empezó a trabajar en el área de comunicaciones del Congreso de la República, con diversos encargos de acuerdo con lo que sus jefes directos decidían. La pesadilla de Maribel empezó en el 2014, donde le detectan cáncer gástrico avanzado, teniendo que extraerle todo su estómago. Además, tuvo que pasar por 12 quimioterapias y 25 radioterapias, las cuales debía tener un estricto monitoreo durante 5 años. En la actualidad, la salud de Rondón empeoró y ha hecho metástasis en diversas partes de su cuerpo. En diciembre de 2016, cuando firma su renovación de contrato, se da cuenta que le habían bajado el nivel de sueldo, dejándola en un estado de crisis económico por el problema de su salud. Fue el 31 de marzo del 2017 que Maribel fue sorpresivamente despedida al no poder renovar contrato, pero 9 días antes del hecho, ella manda su informe al área de recursos humanos, explicando el tema de su salud, el cual no tuvo respuesta alguna. Según Rondón, la decisión de su despido la tomaron Mónica Su, encargada general del área de comunicaciones del Congreso, y Cristian Peralta, jefe del área de prensa. Sin embargo, el Congreso de la República hizo su descargo en su página oficial, indicando que Cristian Peralta no estaba a cargo del área en ese entonces. Además, señalaron que durante la enfermedad de Rondón, los distintos jefes le dieron todas las facilidades del caso para llevar con éxito su tratamiento, pero su contrato ya había concluido. La ex trabajadora señaló que José Sebasco, el oficial mayor, junto a Luis Galarreta, presidente del Congreso, comentaron que Rondón habría salido del país en el tiempo que estaba llevando su tratamiento, el cual desmiente con un documento de su movimiento migratorio. Maribel tuvo que conversar sobre su caso al actual congresista Luz Salgado,
Fui a hablar con la señora Luz Salgado. Le expuse mi caso y para que ella entienda de por qué es que era importante para mí que me renovaran el contrato. Le detallé mi situación de salud desde cómo se origina hasta ese momento, hasta esa actualidad, ¿no? Y la respuesta del señor Luz Salgado fue que casos como el tuyo hay muchos y lamentablemente a todos no podemos apoyarlos. Pero esta repentina decisión tenía sus antecedentes, pues Maribel Rondón declaró a UCI Noticias que sufría de hostigamiento laboral desde que el fujimorismo llegó a ser mayoría en el Congreso. Cuando se da el cambio administrativo en el Congreso, es decir, cuando Fuerza Popular es mayoría en el Congreso, oficialmente desde julio del 2016, empezaron una serie de hostigamientos laborales por parte de la señora Mónica Zú. Para Rondón es una injusticia, pues no le fue fácil seguir con su vida después del despido en el Congreso. Yo no merezco estar pasando lo que estoy viviendo ahora. ¿Por qué? Porque no tenía trabajo ya, porque estaba delicada de salud, porque me detectaron que hice metástasis, mi vida pende de un hilo, porque de pronto tenía que vivir con mayores deudas, con préstamos, inclusive con la caridad de mis amigos. Como dice Maribel Rondón, nadie pide enfermarse, porque nadie tiene la vida comprada. Bien, este es un resumen de lo que acontece en el caso de Maribel Rondón, quien se encuentra con nosotros, y con ella vamos a también un poco ampliar este informe y encontrar un poco algún camino en donde pueda haber algún tipo de solución respecto a lo que tiene que ser la reparación del daño que se le ha causado a ella. Maribel, ¿cómo estás? Nuevamente buenos días y gracias por estar con nosotros y compartir tu testimonio. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de poder detallar y contar la situación por la que vengo atravesando a raíz de ese despido. A ver, el Congreso de la República, a través de sus oficinas y a través de sus canales correspondientes, ha desmentido que el despido se haya producido durante la gestión fujimorista, pero los papeles señalan cuestiones muy claras y los personajes que están ahí también pertenecen al régimen que ingresó con el fujimorismo a la mesa directiva que presidió Luz Salgado, ¿no? Así es. Efectivamente, yo quiero dejar bien claro que todo lo que yo vengo declarando sobre mi situación, en nada hay ningún tipo de falsedad. Todo se ajusta a la verdad y lo vengo diciendo con documentos en mano, con las pruebas que yo estoy presentando como le he alcanzado a tu equipo de producción. El despido hacia mi persona se hace el 31 de marzo del 2017 dentro de la administración fujimorista, porque ellos asumen esta gestión en julio del 2016. Quien estuvo encargada, como jefa encargada de la oficina de comunicaciones, es la señora Mónica Zú Silva. Ella es encargada de la oficina de comunicaciones desde que entra esa administración hasta julio del año pasado, hasta julio del 2017. O sea, y mi despido se hace dentro de ese marco de esta actual administración. Entonces es completamente falso que mi despido, cuando lo dijeron en una conferencia de prensa y lo tocaron de una manera muy sucinta, que efectivamente acabó el contrato de la señora y eso fue todo, ¿no? Y pasaron a otro tema, como que, no sé, yo tuviera un muñero. Yo era una paciente oncológica, al año y medio que se me detecta, al año y medio de gestión de mis labores en el Parlamento, se me detecta un cáncer gástrico en estadio 3B avanzado. Fue muy difícil. A mí me extraen el órgano por completo, el estómago por completo. Después tenía que adaptarme para empezar a conocer un nuevo sistema digestivo. Yo no puedo comer con la misma velocidad que lo puedes hacer tú. Entonces, fue bastante duro psicológicamente, emocionalmente para mí, porque sufría de atragantamiento.
Entonces yo pensaba que mi vida iba a ser un caos, pero poniendo mucho de mi parte, aprendí a reconocerlo, la lentitud con la que debo de pasar los alimentos, las texturas que debo y que no debo de consumir, en fin, toda una hazaña. Y luego, a pesar de esa situación, continuaste desarrollando tus labores. Continué desarrollando mis labores. A ti te detectan el cáncer en el 2015 aproximadamente. Fines del 2014. Fines del 2014. Fines del 2014. Y luego llevé quimioterapias, luego llevé radioterapias. Mi caso es conocido no solamente en la oficina de comunicaciones, sino es conocido en muchas áreas. Sí, claro. Luego en el área de recursos humanos, porque están obligados a saber de la situación de cada personal. Cada mesa directiva tomaba conocimiento de mi caso porque es obligación del área de recursos humanos, con información de la propia oficina, de poner en mesa la situación clínica cuando lo hay en cada área, en cada oficina, como en mi caso. Yo no he tenido problemas por otras mesas para que tengan en consideración lo delicado de mi estado de salud, pero que yo poniéndole muchas ganas he podido salir adelante con todo el tratamiento y la complejidad que cada tratamiento genera en una persona, ¿no? Entonces, cuando entra esta administración a los 2 meses, lo primero que hacen es bajarme los niveles. Pero antes de bajarme los 2 niveles, bajarte los niveles, ¿qué significa? Reducirte el sueldo. Antes de que me bajen el sueldo, la señora Mónica Su empezó con una serie de hostigamientos así, minuciosos, al decirme, Rondón, ¿por qué mejor no te cambias de área? ¿Por qué no pides tu cambio de oficina? Me sorprendió. Y le digo, ¿por qué? Porque, mira, yo en tu lugar, por tu estado de salud, me iría a otra oficina para estar más tranquila, ¿no? Sin este movimiento de la oficina de comunicaciones. De la oficina de comunicaciones. Y eso no existe, claro, porque en la oficina de comunicaciones hay horarios, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Si tú quieres, yo te ayudo para que te cambien de área. Dime y que te cambien de área. La verdad me chocó, claro, porque en ese momento lo que una persona en una condición de salud quiere es, al contrario, tener el apoyo de tus compañeros de la oficina, de tu propio jefe. ¿Tú no pediste en ningún momento que te redujeran la carga laboral, ni que te cambiaran los horarios? No, en lo absoluto. Y además, ¿sabes qué? Una cosa que yo detecté era que el estar inmersa en mis labores diarias ayudaba y contribuía, claro, favorablemente a mi recuperación. Yo soy una persona que tiene mucha actitud. Al margen de la adversidad en salud y cosas que todos podemos tener, yo siempre le pongo mucho punch. Mucho punch. Eso se ve reflejado en mi cuenta de Facebook, siempre alentando a las personas, porque yo entiendo que no soy la única persona que pasa por una situación así complicada, sino hay mucha gente, empezando desde niños, porque en el lugar donde yo me hago ver neoplásicas, claro, se viven tantas experiencias muy difíciles que a veces uno se ve atado de manos y dice, ¿cómo no hacer algo para poder ayudar? Y no hay nadie que nos esté viendo que no sufra de la enfermedad o tenga algún familiar o algún conocido que sufra de la enfermedad. O sea, digamos que es una cuestión que hasta por temas de sensibilidad y de solidaridad, uno debería tener también ciertos criterios. Totalmente. Para trabajar con estas personas. Yo creo que la señora Mónica Su y el señor Peralta no han medido las consecuencias de tomar esa decisión de hacerme a un costado. ¿Tú crees que hay algún tipo de... haya habido también algún tipo de mirada política? Porque tú entras en el 2013 como una profesional en la gestión de Freddy Otárola y tal vez hay alguna idea de que como entraste en esa gestión eres nacionalista o a lo mejor ahora eres Pepe Causa. ¿Tú crees que haya habido algo en la cabeza de esas personas, mire, para tomar esas decisiones? Yo soy una persona que se pone la camiseta laboralmente. Quizá ellos me han visto cuando yo he llegado que me puse la camiseta para resaltar y apoyar la gestión de quien en ese momento estaba. No pertenezco yo a ningún partido político, a ninguno. Pero si me tocó entrar a trabajar en ese gobierno, pues vamos a apoyar, claro, ¿no es cierto? Entonces, igual, yo en las publicaciones que ponía en mi Face, siempre ponía cosas positivas. Cuando yo cubría las actividades ya en esta administración, en el que he estado como redactora en la última etapa, yo tenía que resaltar las actividades de este partido mayoritario, a pesar de que he cubierto muchas actividades que habían cosas bien complicadas, claro, pero
yo, como me pongo en la camiseta, he resaltado, he exonerado, he dejado de lado esas cosas. O sea, aquí no hay que yo hacía, le hacía más barras a un partido o al otro no, eso en lo absoluto. Y además, en mi condición, yo tenía que cuidar mi trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque del seguro que me brindaba mi trabajo y del resultado económico de mi trabajo yo me tenía que dar soporte tanto a mi salud como a mi familia, porque yo tengo 4 niños. O sea, sería demasiado descabellado pensar que yo tenía algún tipo de inclinación política. Eso no va conmigo, ¿no? Pero quizás sí, como tú me dices, que han podido pensar, sí, porque cuando llegan, esta persona es quien le da de pronto reporte a la nueva administración quién es cada uno, y quizás me habrían señalado, ella es nacionalista. Claro, en el caso de Mónica Su y en el caso de Cristian Peralta hay también varios antecedentes respecto a sus comportamientos, ¿no? Estas denuncias de la maquinaria de trolls que trabaja en el interior del Congreso de la República tiene a Cristian Peralta como uno de los personajes protagonistas, a pesar de que la gestión lo niegue. Pero ahora, pasa el periodo de Luz Salgado, ingresa Luis Galarreta, tú llegas a contactar con Luis Galarreta, me bloquearon. Me bloquearon la oportunidad de entrar. Una vez yo entré, y el señor Peralta no me va a dejar mentir, entro y él mandó a 2 personas de seguridad a que me saquen del Congreso. Yo me hacía como que no le prestaba atención. El señor, mi señorita, por favor, tienen que retirarse. Sin ninguna explicación, nada. Me iba caminando por los pasillos, se acerca nuevamente el señor y me invita a salir, y se acerca otro, prácticamente uno de cada lado, me hacen salir del Congreso por órdenes del señor Peralta, y testigos tengo. Ya sabemos cómo actúa también la gente de seguridad del Congreso, de esta gente de seguridad, ¿no? Que está con el señor Gibaja, que es todo un problema. O sea, tú en ningún momento llegas a hablar con Luis Galarreta, no tienes la posibilidad. ¿Qué estás haciendo ahora para tratar de que se te reconozcan los derechos laborales que te corresponden? Porque a raíz de ese despido nulo hay una serie de indemnizaciones y de reconocimientos que deberían haber si es que finalmente la justicia, si es que existe, te da la razón en este caso. Mire, quizá muchas personas dicen yo porque salgo recién a hacer este despido, denuncia de este despido y todo el tema, ¿no? Entonces, las personas que tienen un familiar, un amigo, alguien cercano con una situación así, me entenderán que cuando se da primero esta serie de hostigamientos, me bajan el sueldo, yo estaba con la tensión de que algo está pasando contra mí, y luego me dejan sin la oportunidad de seguir trabajando. Lo primero que digo, wow, y ahora mi salud, o sea, ¿qué pasó con la documentación que ellos tenían? No les importó, me quedo sin trabajo. Lo primero que uno piensa en ese momento, ¿cómo voy a darle soporte a mi familia? O sea, ya al margen de que uno tenga un tema de salud, lo pones de lado, porque la prioridad es la protección que le tienes que dar a tu familia. Los alimentos son diarios. A mí me sacan en el mes que inician la etapa escolar. ¿Cómo iba a asumir yo el tema de los gastos que se me venían? O sea, yo entré en una situación de tensión, de estrés, de terrible preocupación, y justamente eso es lo que los médicos te dicen que tú debes de evitar. Así, ¿qué pasó con toda esa tensión? Mi situación de salud se agravó, he hecho metástasis, me han vuelto a operar, emergencia, me han retirado 2 tumores de 10 centímetros cada uno, tengo que llevar quimioterapias de por vida, porque inicialmente me dijeron 12 y ahora me han dicho, antes de ayer nada más en neoplásicas, que una paciente ya con una recurrencia, como lo que he tenido yo, es una paciente crítica. Entonces yo digo, ¿cómo de por vida? Me dice, hasta cuando tu organismo lo tolere. O sea, si bien es cierto, la quimioterapia me ayuda en ese momento a que no se manifieste nuevamente la enfermedad con fuerza, pero a la vez te va debilitando porque te estás llenando de tanta toxicidad en el organismo, que es hasta cuando mi organismo lo soporte. O sea, lo que han cometido conmigo no lo deben de volver a cometer nunca, con nadie. ¿Por qué? Porque a mí me han acortado la posibilidad de seguir viviendo. Todo lo que yo había luchado para salir adelante por mi familia, simplemente me lo tiraron a la basura, no les importó. Yo he bajado de peso terriblemente, casi 30 kilos. He salido adelante así contra viento y marea, y ellos simplemente no les importó. En ninguna institución pública ni privada merece una persona ser tratada con la crueldad como se han comportado conmigo. Maribel, te entendemos, estamos contigo, sabemos lo difícil que es esto, como lo decía hace unos minutos.
todos los que estamos acá o los que nos están viendo tenemos un familiar o hemos tenido un familiar, un amigo, una persona que ha atravesado por la enfermedad que estás pasando tú, y sabemos lo difícil que es y sabemos lo complicado que es, y la gente que nos ve también lo sabe, y por eso también te están mandando muchos mensajes de solidaridad, de fuerza. En este momento hay varios mensajes en los que están manifestándose tu apoyo, y definitivamente aquí también, desde UCI Noticias, de Espacio Libre, cuentas con nuestro apoyo. Las puertas están abiertas para seguir de cerca tu caso, para seguir conversando sobre esta situación y decirle a estos señores, más allá de la camiseta política, que a mí personalmente, y lo digo abiertamente, a mí personalmente la camiseta política de los señores que manejan el Congreso no me gusta. Hay situaciones que tienen que salir adelante. La defensa de la persona, la defensa de la dignidad, el cuidado de la salud, la integridad de la familia. Y eso, señor Galarreta, señora Luz Salgado, eso es algo que vamos a defender siempre y en todo momento. Señora Mónica Su, entendemos que usted también es madre de familia. Señor Peralta, sabemos cuál es la actitud que ustedes tienen con varios trabajadores del área de prensa del Congreso de la República, que no lo dicen porque les cuesta, porque tienen que defender un puesto de trabajo, porque tienen que defender y cuidar a su familia. Pero vamos a estar ahí, vamos a estar haciendo la lucha, y junto a Maribel vamos a estar también apoyándote en todo momento y sacando adelante. Y como te repito, las puertas están abiertas cada vez que haya alguna novedad o cada vez que haya que seguir denunciando estos abusos, de los cuales tú y otras personas también, que no necesariamente están en tu condición de salud, pero también han sido víctimas de los abusos de este grupo fujimorista y de la gente que trabaja con ellos. Muchísimas gracias. Gracias por tu valentía, por el ejemplo enorme que nos estás dando, y gracias y por la fuerza. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y al retornar volvemos para hablar con Jaime Delgado. Él es especialista en defensa de derechos del consumidor. ¿Sabían que ustedes podrían estar pagando dinero de más en sus recibos de servicios públicos? Vamos a conversar de eso con Jaime Delgado. Y más adelante lo que habíamos prometido en el bloque de Mañanas Informativas. David Chauca, el hincha israelita recién llegadito de Rusia, nos va a contar cómo le fue por allá y cuál es un poco la visión que él tiene también después de todo este trabajo de hinchar a la selección peruana. Una pausa y retornamos.